Hola, ¿qué tal, amigos? El placer, el renovado placer de volvernos a encontrar después de 7 días en esto que usted ya identifica, historias desde el Ringside. Como es ya habitual, nuestro informe, el recorrido por el universo del mundo con mi compañero Pablo Martínez. Pablo. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, viejo? Muy bien, bienvenidos para todos. Bueno, vamos a hablar de lo que nos va a llegar en pocos días, porque la agenda va delimitando las fechas, los lugares y los peleadores, claro está, los boxeadores argentinos que van a tener su posibilidad internacional. Por ejemplo, el sábado 5 de julio, el catamarqueño Pablo Pac-Man Corso tendrá su primera oportunidad internacional, lo va a hacer ante el local, ante invicto Pavel Siljahin, en una pelea realmente muy interesante. Estará en juego el título mundial Gold AMB de la división supermediano. Allí va entonces el Pac-Man. Vamos a ver si puede comerse al ruso. El catamarqueño. Exactamente, el catamarqueño que viene con muy buenos papeles, invicto, no previa. Invicto. Invicto, nada más ni nada menos. 23 peleas. Sí, señor. Es impresionante. Con un muy buen récord de knockout. Exactamente. Pero, ojo, el ruso también tiene lo suyo, ¿eh? El ruso tiene menos peleas, tiene 15 peleas con 7 knockouts. Corso tiene 20 knockouts sobre 23 peleas. Sí, señor. Disputadas. Es muy interesante lo de Pablo, el Pac-Man Corso. Estaremos muy atentos entonces al 5 de julio. Viaja a Ekaterimburgo, Rusia, para pelear y para buscar este título internacional. Bien, otra pelea muy importante más acá en el tiempo, la semana que viene, será la de C4, el tucumano. Rodrigo C4 Ruiz va a enfrentar a Muhammad Shehov, el hombre de Uzbekistán. Esto va a ser la semana que viene en Australia, el 25 de junio, en juego el título intercontinental vacante Super Pluma. C4 que viene haciendo una muy buena campaña, una buena carrera, y claro está, con 22 peleas ganadas, 16 por la vía del knockout. Realmente interesante lo del tucumano. Entonces, para el próximo 25 de junio, todos atentos, ¿no? Porque va a ser también transmisión de TIC. No está confirmada. No está confirmada. Bueno, pero lo importante es que va a estar peleando C4 Rodrigo Ruiz 25 de junio. Esto va a ser en Australia. Muy interesante para ver cómo se va perfilando entonces C4 para poder quedarse con el triunfo. Sábado pasado, en el Casino de Buenos Aires. Sí, señor, gran velada. El filipino Nonito Donaire ganó por puntos ante Andrés Campos y peleó el hijo de Omar Narváez. Sí, señor. Andrés Narváez. Sí, señor. Por nocaut le ganó a Denis Martínez. Está invicto en 4 peleas profesionales el joven Andrés Narváez. ¿Será como el papá? Bueno, la verdad lo he visto de amateur, no lo vi como profesional, pero solamente 20 años. 20 años, muy jovencito, sí. Pero bueno, tiene un buen maestro, sin duda, ¿no? Es el entrenador, lo entrena, lo conoce bien. Bueno, es muy alentador, 4 peleas profesionales, ganar las 4, bueno, está con 20 años de edad, bueno. Interesante, ¿no? Tiene que hacer su carrera. Bueno, y en cuanto al fin de semana, ya desde ayer tuvimos una de las peleas, el de Brian Norman contra Jin Sasaki, el día viernes 20 de junio en México a las 23, Jonathan Rojas, el mexicano, ante su compatriota José Ángel García, y el sábado en Inglaterra a las 4 de la tarde, Francisco Rodríguez, el azteca, ante Galán Jafar, que es de Inglaterra y va a estar peleando allí entonces en suelo británico el sábado 21 de junio en horas de la tarde. Sí. Las peleas a nivel internacional y bueno, y lo que se viene entonces a estar muy, muy atentos con Rodrigo C4 Ruiz, en lo inmediato, ¿no? Después vendrá el Pac-Man. El hombre de las talitas. Exactamente, y que tiene realmente muy buenos números para confiar y para entusiasmarse, ¿no? Con un título internacional, ojalá que se pueda dar. Necesitamos mucho en el boxeo argentino que sucede. Vamos a ir a la historia. Hoy tenemos... Hay pocos toritos, ¿no? Hay pocos que han sido apodados. Hay varios toritos, hay varios. Pero poco. De la Argentina que realmente se hayan destacado, bueno, vamos a hablar de uno de ellos. Sí, señor. Entonces, ya se viene entonces Néstor Lluria con uno de los toros argentinos. Muy bien, amigos, como ya es una costumbre,
llega nuestra historia, la historia desde el ringside. Hoy vamos a recordar un excelente boxeador, muy buen boxeador, de una campaña realmente destacable. Hijo de padres españoles, Jorge José Fernández, al quien comúnmente le decían el Gallego Fernández o el Toro de Pompeya. Hablando de Toro, tuvimos... es difícil encontrar un boxeador que no tenga un apodo, un seudónimo. Todos tienen alguno, no solamente en Argentina, en todo el mundo. Recordemos como Toro, el Toro Salvaje de las Pampas, Luis Ángel Firpo, que acá hemos hablado de él. Recordemos al primer ídolo del boxeo argentino, el Torito de Mataderos, Justo Suárez, que muriera trágicamente y tan joven, producto de una enfermedad. Y más acá en el tiempo, el último, por lo menos de los destacados, Marcelo Domínguez, el Toro Domínguez, que fue campeón mundial de la categoría crucero. Fernández, el Toro de Pompeya, nació el 28 de septiembre de 1935. Una de las grandes figuras que dio el boxeo argentino, como les dije en el comienzo. Como aficionado tuvo una gran campaña. Dice, es decir, las campañas de amateur a veces son difíciles. Uno toma los récords de, bueno, que han ido surgiendo de distintas opiniones, pero a veces no coincide. Es muy difícil hoy, imagínense antes. Pero bueno, el récord que por lo menos se le confirma son 42 peleas como amateur. Las ganó todas. Bueno, debutó como profesional en 1953. Una época, un momento donde sobraban las grandes figuras el boxeo argentino. 20 años como boxeador profesional, es decir, combatió hasta 1973. Debuta en el Luna Park, fue boxeador del Luna Park. Es decir, cuando yo digo boxeador del Luna Park, ¿qué quiere decir? Que era uno de los boxeadores que en ese momento no era fácil combatir en el Luna Park y asiduamente combatían en las carteleras más importantes. Su debut, 28 de octubre de ese año 53, le gana por puntos a José Leiva. Última pelea, última, y se retira un 25 de mayo de 1973. Pierde por puntos en Austria con Clemente Cinza. Ahí el toro de Pompeya decide colgar los guantes. Hay que tener en cuenta que su carrera se instaló en uno de los momentos más ricos del boxeo argentino. Había grandes figuras. Por ejemplo, categoría welter, donde él comienza y se destaca. Él termina en mediano. Figuras como Oscar Pita, Cirilo Gil, maravilloso boxeador, un tiempista, un crack verdaderamente el mendocino. Luis Federico Thompson, el cubano que se radica en la Argentina, viene por una pelea y se enamora de la Argentina y no se fue más. Martiniano Pereira, Adalberto Ochoa, por nombrar algunos. Su récord final es una clara demostración de la brillante carrera que estamos comentando. 117 peleas ganadas, 84 las definió por nocaut. 10 derrotas, 3 empates. Hay pocos boxeadores, pocos, no son muchos, los que registraron una campaña ininterrumpida de 20 años como profesional. Y además, con un récord de haber superado a su favor los 80 knockouts. Fue campeón argentino, campeón sudamericano, en épocas donde para ser campeón argentino, mis queridos amigos, y ni hablemos sudamericano, no se podía ser campeón sudamericano si no se era ya campeón argentino. Campeón argentino que en esa época se distinguía de todos los demás, además de sus récords, sus peleas, porque era el único que podía subir al ring con un pantalón de color blanco. Si no era un campeón argentino o un sudamericano, no podía utilizar ese color de pantalón. Como les dije, cambió de categoría, estuvo primero en el ranking, después mundial de la categoría tanto welter como super welter y mediano, también algo muy importante. 1962 llegó
su oportunidad esperada, la chance mundialista, la pelea de campeonato del mundo cuando todos querían llegar a esa posibilidad. Les recuerdo que en aquella época existían 8 categorías nada más. Quiere decir que había nada más que 8 campeones del mundo. Hoy, mis queridos amigos, hay 17 categorías. En 4 organismos, hagan los números. Lo difícil que era llegar a una pelea de campeonato, y ni hablemos de ganarlo. La chance le llega frente a un hombre muy conocido por el boxeo argentino y por nuestro programa, por las historias desde el ringside, porque nos hemos ocupado en más de una oportunidad de él. Estoy hablando del norteamericano Emil Griffith. La primera pelea tuvo un resultado muy confuso, muy discutido, muy localista, pero extremadamente localista. Porque Fernández, partamos de la base que no son los tiempos actuales, donde en una pelea la ve todo el mundo a través de televisión, la ve a través de un teléfono celular, de una computadora, cualquier infracción que haya, después se puede comentar y con argumento. Acá no. Pero sí después, en algunas filmaciones que quedaron, y la gente que estuvo allí lo decía, se vio claramente como Fernández recibió un golpe bajo, antirreglamentario, queda sentido, y el árbitro no le reconoce el golpe bajo, no le da los minutos para recuperarse y lo declara perdedor por descalificación, por no querer seguir el combate. Bueno, el verdadero disparate. Griffith se proclamó entonces campeón mundial, es decir, en realidad yo dije descalificación, no, el fallo fue nocaut técnico en favor de Griffith. Después, pero hubo 2 peleas más. En una de ellas, un jurado le dio el triunfo a Griffith. Los otros 2 lo acompañaron y el público indignado porque consideró otra vez fallo discutido, fallo no aprobado por la gente, se armó un verdadero lío bárbaro. Comenzaron a tirar almohadones, todo tipo de cosas. No la pelea, la velada estuvo detenida 15 minutos, hubo disturbio, tuvo que intervenir incluso la policía de Nueva York para poner orden. Pero una vez que se ordenó todo y que se comprobó realmente que había sido un fallo disparatado, el fallo no se pudo modificar. No, porque ustedes saben, lo he comentado varias veces aquí, un fallo, una vez que se da, que lo da el anunciador, el locutor sobre el ring, por eso siempre le digo a los muchachos que ejercen esa profesión, ustedes son parte muy importante de lo que sucede arriba del ring. ¿Por qué? Una vez que el locutor leyó las tarjetas, dio el fallo, queda reglamentariamente 10 minutos para algún tipo de queja o de modificación. No ha ocurrido eso, así se haya caído el techo en el minuto 15, el resultado no se modifica. Y no se modificó. Y hubo una tercera pelea donde también esta vez sí, Emil Griffith ganó por puntos, pero ya no hubo discusiones como las anteriores. Jorge Fernández estuvo en su carrera profesional 50 peleas invicto, una locura, tremendo. Muy pocos boxeadores tienen ese récord. Si la memoria no me falla, creo que Gustavo Vallas es uno, y habría que buscarlo con una lupa. 50 peleas profesionales. Es decir, si a esas 50 peleas profesionales le agregamos las que se dicen tuvo como amateur, estuvo 92 peleas invicto, un récord espectacular. Derrotó a grandes rivales, como les dije, los derrotó porque estaban en ese momento, luciéndose en las categorías donde estaba el Toro de Pompeya. Le gana a Alfonso Moreno, que en ese momento venía volteando rival que se le ponía al frente y le gana por nocaut en un round. Le gana a Adalberto Ochoa, un boxeador dificilísimo, complicado. Le gana por nocaut en 4 rounds. Le gana a Ángel Ahumada, también por nocaut, a José Micheli. Le gana al panameño, una figura internacional, Isaac Logard, que
vino a Buenos Aires, se lució en todo el mundo y esa pelea le significó mucho internacionalmente a Jorge Fernández. Fue después con el tiempo lograr campeón mundial de la categoría Super Welter. El injusto resultado que les comenté recién, o uno de los injustos, sobre todo el que más escandalizó frente a Emil Griffith, lo afectó emocionalmente a tal manera que Jorge Fernández, al volver a Buenos Aires, le dijo al Tito Lecture, a la gente que lo manejaba, que abandonaba el boxeo, que estaba cansado, que no quería seguir. Lo había afectado mucho esa injusticia. Y bueno, obviamente pensaron todos que así iba a ocurrir. Se dedicó a otras cosas, aumentó tanto de peso que llegó a pesar casi 100 kilos. Recordemos que su peso en ese momento, para subir un ring, estaba en los 72 kilos 500, estaba casi en 100. Pero algún momento, algún aire de renovación le llegó, alguna ficha le cayó, como se dice ahora, decidió volver y volvió perfectamente en peso, es decir, en categoría mediano. Y volvió a empezar. Y empezó a ganar, con muy buenos resultados. Otra vez fue hombre del Luna Park. Se encontró con victorias relevantes. Le gana al campeón europeo Fortunato Banca. Le gana al campeón argentino Héctor Mora, el mendocino, buenísimo boxeador, muy bueno. Al norteamericano Billy Collins. Y al campeón sudamericano Fernando Boneto. Lo noqueó en 2 vueltas. Ya con eso, Jorge Fernández contaba con una carta de presentación para nuevamente soñar con posibilidades. Pero llegan 2 derrotas claves en la carrera y en la decisión del no va más de Jorge Fernández. ¿Quién le ponen enfrente? Pelea que el mismo Tito Lecture no quería aceptar porque decían que no iba a haber equivalencias, tenían miedo que lo lastimaran al rival de Jorge Fernández. Jorge Fernández, un hombre de mucha potencia. ¿Quién era? Carlos Monzón. Carlos Monzón en esa época no era fondista del Luna Park consecuente, no le gustaba a la gente. A Tito Lecture él nunca nos quiso reconocer, pero más o menos, todavía en ese momento. En definitiva, se firma la pelea. Ante una gran sorpresa, le gana Carlos Monzón a Jorge Fernández. Bueno, fue una verdadera sorpresa, a tal punto, y cuando se le preguntaba después del combate a Jorge Fernández, ¿qué pasó? Dijo, bueno, fue una mala noche, no me puede ganar nunca este muchacho, quiero la revancha. Rápido, don Amílcar Brusa, más rápido que si fuera un bombero de emergencia, sí, la aceptamos mañana mismo. Eso sí, le damos la revancha, pero no peleamos por el título argentino que ganamos hoy, vamos por el sudamericano. Sí, le dijo, ¿cómo no? Estaba convencido Jorge Fernández que había sido una mala noche y que iba a ganar. Bueno, se hace la pelea y nuevamente le gana Carlos Monzón en un fallo bastante ajustado. Anímicamente eso, la gente cercana a Jorge Fernández siempre confirmó que lo afectó mucho. Lo afectó muchísimo, ya no era más campeón argentino, no era campeón sudamericano, ya esas 2 derrotas y la pérdida de los 2 títulos en el ranking no figuraba. Entonces se dio cuenta que el no va más estaba cerca y entonces, bueno, hace un par de peleas más y como les dije, en el año 73, en 1973, un 25 de mayo, en Austria, pierde con Clemente Chinza y decide entonces sí dejar el boxeo profesional de manera definitiva. Después se dedicó un poco a la política, se trabajó mucho con el sindicato de boxeadores, arman la mutual de boxeadores, el presidente, siempre en representación del partido peronista, era estaba afiliado y lógicamente acompañaba
todo el movimiento peronista, eso le costó también algunos dolores de cabeza. Y también actuó más que como sindicalista en la Mutual también, pero también procurando lo que los boxeadores no tenían, y la verdad no lo logró como él pensaba: la asistencia social cuando abandonaron el boxeo. Hoy todavía siguen con ese déficit, no pudo concretarlo más. Pero Jorge Fernández fue un ejemplo, adentro y afuera del ring. Acá casualmente tengo anotado, recordaba, para cerrar, cuando pelea en el Luna Park y él ya le marca su retiro casi con Monzón, que pierde el título sudamericano un 10 de junio de 1967. Fíjese las tarjetas: 2 tarjetas 240-237 y la otra 240-232 para Carlos Monzón. Usted dirá, ¿cómo 200? Sí, en ese momento, hasta unos años después, los rounds se puntuaban 20 por round al ganador, ahora son 10. Por eso llegar a los 240. 12 rounds le dieron todos los rounds, indudablemente. Muy bien. Jorge Fernández, el toro de Pompeya, el gallego Fernández. Una gran campaña, fallecido ya. Hoy quisimos recordarlo como boxeador y como gran persona que fue, y un lindo ejemplo que dejó desde el punto de vista deportivo. Y lo hicimos aquí, en Historias desde el Ringside. Gracias y hasta la próxima.